Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Me da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes a través de este medio de comunicación, a través de este canal para exponer de la palabra de Dios. Como siempre, pues vamos a pedir la intervención poderosa del Espíritu Santo para poder recibir sabiduría y comprensión de lo que Dios quiere que nosotras y hombres y mujeres entendamos a través de la exposición de su santa palabra. Padre, te damos muchas gracias por este momento tan maravilloso, por este medio de comunicación que nos permite en esta pandemia poder difundir de tu palabra, Señor, porque tu palabra nos trae vida, nos trae sabiduría, nos trae lo correcto para nuestras vidas, sobre todo la regeneración para nuestra alma. Te pedimos en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, nos redarguye y nos vaya haciendo nuevas criaturas cada vez más. Gracias, Jesús, por tus méritos. Podemos hacer esta oración ante el Padre. Gracias, Espíritu Santo. Bueno, la clase de esta ocasión se denomina compasión en acción. Compasión en acción. Vamos a ver qué es lo que significa compasión. Antes de entrar de lleno a lo que es la clase, vamos a tratar de comprender lo que significa, ¿verdad? Lo que significa compasión. Bueno, una definición general de compasión podemos nosotros decir que es empatía y preocupación por el sufrimiento de los demás. Las palabras griegas y hebreas traducidas como compasión en la Biblia hablan de tener misericordia o ser movidos a una piedad empática. Pero sin duda el punto de descripción más importante de esta palabra es Dios mismo. Dios es la raíz, es el fundamento, el manantial, la fuente de toda verdadera compasión, ¿verdad? Y esto lo podemos ver en la primera de Juan 4:16. Aquí vamos a buscarlo rápidamente, la primera carta del apóstol Juan en el verso 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dice, Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Aquí estamos viendo, ¿verdad?, cómo Dios es amor. La compasión de Dios, sin duda, tenemos que entender esto. La compasión de Dios es exaltada en toda la Biblia. Y bueno, vamos a ver algunos pasajes de la palabra de Dios para que podamos entender. Nos vamos a ir al Antiguo Testamento, a Miqueas 7, versículos 18 y 19, dice: ¿Qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros. Pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Eso dice Miqueas. El Salmo 103, versos 13 al 17, bueno, ya sabes que me gusta recomendar que lo leas todo, pero ahorita vamos a ver los versículos 13 al 17. Tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. El hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo, sacudida por el viento, desaparece sin dejar rastro alguno. Pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos. Qué importante es, ¿verdad?, el tener a Jesús en nuestro corazón, el conocer a Dios, cómo estas bendiciones, su justicia alcanza hasta nuestras generaciones. Aquí dicen esto que acabamos de leer tan importante, que nuestra vida prácticamente no es nada, en un ratito es y al ratito ya no está. Así somos los seres humanos, tan frágiles, tan vulnerables. El amor de Dios es el que es perenne, el que es eterno, el que permanece. Dios es compasivo,
Y lo vemos en los evangelios cuando Él estuvo aquí, Jesús, llevando a cabo su ministerio. Él se compadeció del sufrimiento de su pueblo. Él ve todavía hoy en día nuestra angustia y se apiada de nosotros. Sin embargo, la compasión es mucho más que mera compasión y piedad. Y le voy a decir, para que lo considere esto, anótelo si quiere. La compasión de Dios está relacionada con su misericordia, bondad, paciencia, gracia, perdón y amor. De hecho, algunos de estos atributos están relacionados y entrelazados, que establecer demarcaciones claras entre ellos es una tarea muy difícil. La compasión de Dios lo impulsa a actuar. Él no es un observador impotente, sino que es el soberano omnipotente del universo. Y váyase a Romanos 9, versículos 14 al 16. Es muy bonita esta porción de la palabra. Vamos a leerla. Vamos a leer esta porción de la Biblia, Romanos capítulo 9, versículos 14 al 16. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Qué bonito. Nos podemos ir, ¿verdad? Toda la Biblia. Nos podemos ir y podemos observar cómo en toda la palabra de Dios podemos ver reflejada la compasión del Señor. Pero yo creo que sin duda lo más tremendo que mostró Dios en la persona de su Hijo Jesús, esa compasión por usted y por mí, fue al mandarlo a la cruz del Calvario. Ahí mostró toda esa compasión. A usted y a mí, sin duda, nos merecíamos una muerte eterna, una condenación por todos nuestros delitos y pecados. Sin embargo, su Hijo precioso, su Hijo perfecto, llevó estos pecados en su cuerpo, en su vida, y terminó. Romanos 5:8, Efesios 2 del 1 al 10. Jesús es el regalo más compasivo del Padre a la humanidad. Se nos perdona nuestra culpa y se nos rescata de nuestra condición deplorable. Juan 14:6, Hechos 4:12. Jesús mismo es Dios en la carne. Juan 1:14, acuérdese lo que dice, que el Verbo se hizo carne. Él experimentó la vida humana y es capaz de empatizar plenamente con nosotros. Hebreos 4:14 al 16. Él vivió, Jesús, una vida perfecta y modeló la compasión para nosotros. Al ver la compasión que Jesús mostró durante su ministerio en esta tierra, podemos vislumbrar la compasión del Padre. Filipenses 2:1, 2 del 1 al 11. La compasión de Cristo se puede ver claramente en las narraciones del Evangelio. Por ejemplo, en Mateo 9, versículo 36, observamos la compasión de Cristo por los acosados e indefensos. En Mateo 14:14 vemos su compasión por aquellos que sufren enfermedades. En Mateo 15:32 somos testigos de su compasión por los que tienen hambre. En Lucas 7, del 11 al 15, escuchamos de su compasión por las viudas que eran especialmente vulnerables. Por lo tanto, resucitó al hijo de la viuda. ¿Recuerda usted esta parábola hermosa? La viuda de Naín, esa mujer que lloró amargamente porque su hijo único había muerto. Y era tremendo porque
una mujer sola en esos tiempos era una mujer que estaba sin duda expuesta a morir desamparada, a morir de hambre. Así que Jesús se compadeció de ese cuadro tan doloroso cuando entró a la aldea de Naín y resucitó al único hijo de esta mujer viuda. Entonces vemos cómo Jesús se compadecía de todas estas situaciones. En el caso de Lázaro, ¿verdad? La compasión de Jesús fue tan fuerte que lloró. Él lloró, aun y cuando sabía que resucitaría a Lázaro. Esto lo podemos ver en el Evangelio según San Juan en el capítulo 11. Él resucitó a Lázaro y se lo entregó a su familia. Jesús mismo se regocijó enormemente cuando regresó a su amigo a esta vida. Uno de los actos más compasivos en el que podemos involucrarnos, usted y yo, sin duda, es compartir el Evangelio de Jesús con los que no lo conocen. Pero nuestra compasión no se debe de limitar únicamente a decir, bueno, yo llevo el Evangelio a los perdidos. No, se nos manda a tener compasión, no se debe limitar solo a los perdidos. Se nos manda a tener compasión por todas las personas, pero especialmente aquellos que pertenecen a la familia de la fe. Así que Gálatas 6:10 nos dice, especialmente a los que son pobres y desvalidos entre nosotros. Santiago 1:27. Y así podemos nosotros estar viendo cómo Jesús, ¿verdad?, se compadece de nosotros todavía hoy en día. Podemos nosotros clamar con toda la confianza a Dios cuando nos encontramos en situaciones que son muy difíciles para nuestras vidas. Cuando decimos ya no puedo más, ya me quedé aquí a la mitad del camino o al inicio de este camino. Y es cuando sentimos la compasión, el amor, la gracia, el perdón, la misericordia de Dios por nosotros y nos saca de esa condición, ¿verdad? Tenemos que ser nosotros también un claro ejemplo de lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínese usted si nosotras predicamos que somos hijas de Dios y nuestro corazón es fuerte, es duro como una piedra y no mostramos compasión para muchas personas, ¿qué cuentas le vamos a rendir a Dios? ¿Qué cuentas podríamos decirle a Dios cuando una persona tiene mucha necesidad? Supongamos que usted va por la calle y se encuentra a una persona en extrema necesidad, que no tiene que comer o que está a la intemperie, ya sea con mucho frío o con mucho calor. Y usted ni siquiera vuelve su vista ni lo voltea a ver a aquel ser humano, pero dice, no me puedo entretener porque voy a la iglesia. ¿Qué cree usted que Dios va a considerar más? ¿El que usted voltee y le dé una mano a aquel ser indefenso, que usted acuda a la iglesia, cumplir con un protocolo? No, con esto le quiero decir que no tenemos que reunirnos. Claro que debemos de reunirnos para adorar con nuestros hermanos a Dios, pero a veces queremos maquillar nuestra verdadera intención con religiosidad. Y lo que Dios quiere es que seamos compasivos como Él lo fue. Ya lo vimos, ¿verdad? Ahora sí, vamos a empezar de lleno con la clase. En Mateo 5, versos 40 al 45. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pide, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos.
Y bueno, en la vida diaria y en los distintos contextos en los que nos encontramos, todos podemos expresar de una o de otra manera compasión. En el pasaje que acabamos de leer, Jesús nos puso el reto en grande y vamos a aprender 3 formas de compasión, pero no nada más de compadecerme, sino también de ponerme en acción, ¿sí? Compasión en acción, o sea, porque es como la fe sin acción es emoción. Y aquí la compasión sin acción, pues simplemente no es más que un mero sentimiento. Así que vamos a ver 3 formas de compasión en acción. Primera, compartir. Compartir. Somos llamados a compartir de lo que Dios nos ha dado, aún con personas complicadas. Jesús lo dijo y modeló, la compasión no se limita a personas que nos caen bien o que nos viene natural ayudar, sino mucho más allá con nuestros enemigos y con los que batallamos, ya que esto refleja el amor del Padre a través de nosotros, recibimos y damos de gracia. Y bueno, pensando un poquito en la vida de uno de los patriarcas de la fe, sin duda, que es Abraham, recordamos que cuando él viajó a la tierra prometida, se llevó a su sobrino Lot. No nos vamos a poner a meternos en una profundidad en relación a esto, porque si nos profundizamos, pues vamos a ver desde un principio que Dios le dijo que dejara su tierra y su parentela. Sin embargo, él no lo hizo. Se llevó a Lot, se llevó al papá, se llevó a Lot. Claro que el papá murió antes de iniciar la travesía hacia la tierra prometida, pero Lot se fue con su tío, con Abraham. Pero después de un tiempo, usted lo puede ver en Génesis 13, surgieron algunos inconvenientes, ¿verdad?, respecto al espacio que vivían. Los dos eran muy ricos, los dos tenían rebaños importantes de ovejas que crecieron, y el lugar donde ellos estaban viviendo pues ya no era suficiente, ¿verdad? Los pastos ya no eran suficientes, por lo que se hubiera esperado que Lot, el sobrino que había venido de invitado, pues tomara una actitud correcta, ¿verdad? La de separarse de su tío Abraham, pero no fue así. Y fíjese, la misericordia, la compasión de Abraham le dio a escoger la tierra que él quisiera, así de ese tamaño. Tú escoge a dónde te quieres ir. En los versículos 8 al 11 vemos de la siguiente manera de Génesis 13. Así que Abraham le dijo a Lot, no debe haber pleito entre nosotros, ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha, y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Zoar era tierra de regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Y aquí fue una cosa tremenda que también es digna de varias clases. Lot tomó la tierra que le parecía mejor, lo que estaba mejor a su vista, ¿verdad? Al principio parecía que Abraham pues sería el perjudicado por compartir y ceder lo mejor de la tierra que le pertenecía. Pero sin duda la compasión de Abraham tuvo su recompensa, porque no fue así. Dios lo bendijo y lo prosperó de manera increíble. En Proverbios 11, versículo 25 dice, el que es generoso prospera, el que reanima será reanimado. El corazón generoso será prosperado, el que ayuda será ayudado, el que reanima a otro será reanimado, así como la siembra y la cosecha. Aunque llegará tarde, es seguro que habrá fruto en su tiempo. No, por favor, dejemos de compartir con los que están en necesidad. Demostremos nuestra genética espiritual, ¿verdad? Punto número 2, servir. En el pasaje base de Mateo 5, Jesús hace la famosa declaración, que si alguien te obliga a llevar su carga 1 milla o 1 kilómetro, ayúdalo a llevar la segunda carga. Esto correspondía a la ley romana, en la que un soldado romano le podía exigir a cualquier judío que llevara su carga por la distancia de 1 milla. Pero Jesús vino a revolucionar eso.
Él no solo les recordó esta ley, que por cierto no era tan popular ni era bien vista por los judíos, y les lanzó el reto de llevar la carga una segunda milla, pero con un corazón de obediencia y una actitud de servicio. La primera pues era obligatoria, pero la segunda era opcional y súper inesperada. Compasión nos impulsa no solo a compartir de nuestro tesoro, sino también de nuestro tiempo y talento, ir más allá de lo obligatorio a lo que es opcional. Pero como hijos de Dios, decidir siempre ir más allá y buscar maneras de servir a los que más lo necesitan. Bueno, sigamos con la historia de Abraham. Hubo conflicto en la región de Canaán y Lot fue llevado cautivo. Nos vamos hasta el capítulo 14 de Génesis 14 al 16. En cuanto Abraham supo que su sobrino estaba cautivo, convocó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa y persiguió a los invasores hasta Dan. Durante la noche Abraham y sus siervos desplegaron sus fuerzas y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Obá, que está al norte de Damasco. Así recuperó todos los bienes y también rescató a su sobrino Lot, junto con sus posesiones, las mujeres y la demás gente. Abraham pudo haber pensado, bueno, yo ya ayudé a Lot y ni siquiera debería estar aquí. Ya escogió lo mejor y ahora pues pudo haber dicho a Abraham, como decimos acá en México, que se rasque con sus uñas, ¿verdad? Pero al contrario, de nuevo decidió ir la segunda milla y ayudar a su sobrino Lot, incluso arriesgando su propia vida. Y rara vez, hay que entenderlo, rara vez en nuestro servicio será un alto riesgo. Pero muchas veces, bueno, pues sí va a ser incómodo o inconveniente. Muchas veces nuestro servicio puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte espiritual o eterna de alguien. Que nuestro servicio no se limite a solo iglesia, como comentaba yo hace unos minutos, sino que Dios desea usarnos de una y mil maneras en el día a día, visitando enfermos, escuchando a un desanimado, ayudar a alguien con limitantes físicos, llevar algo de comer a alguien en recuperación, ayudándole a hacer limpieza, cuidando a un niño de una pareja en necesidad, proveer transporte y hasta ofrecer arreglar el carro de alguien. Tal vez esa ayuda será para alguien que no lo merezca, como es el caso de los romanos o los soldados romanos, ¿verdad? Pero eso no nos va a detener. Vayamos más allá de lo esperado desde antes que nos lo pidan. Tenemos que abrir nuestros ojos a la necesidad a nuestro alrededor y tomar la iniciativa. Esto honra a Dios y cambia corazones. El tercer punto es interceder, la intercesión. Asimismo, en Mateo 5 Jesús dijo: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Y sin duda un acto de compasión bien visible, bien tremenda es la oración. Regresemos a la historia de Abraham, donde rescató a Lot y volvieron a Sodoma, donde la maldad empezó a aumentar a tal grado que Dios decidió destruir esa ciudad. Pero primero Dios llegó con Abraham. Y en Génesis 18, versos del 22 al 26 dice: entonces Abraham se acercó al Señor y le dijo: ¿de veras vas a exterminar al justo con los malvados? Quizá haya 50 justos en la ciudad. ¿Exterminarás a todos y no perdonarás ese lugar por amor a los 50 justos que allí hay? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo junto con el malvado y que ambos sean tratados de la misma manera. Jamás hagas tal cosa. Tú que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? El Señor le respondió: si encuentro 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Abraham estaba intercediendo con mucho fervor, quería lograr la misericordia. Aún se fue bajando el número hasta 10 justos.
a pesar de la necedad de Lot y la maldad de la ciudad. Abraham, que tuvo compasión. Y eso lo llevó a clamar a Dios por su misericordia. Compasión nos lleva de una oración sin corazón o de costumbre a un clamor real por tu nación o por personas, aunque no lo merezcan. Nuestra oración no tiene que ser larga o elocuente, sino de corazón. Podemos empezar pidiendo su corazón de compasión por los demás. Qué tremendo es esto, se me hace tan hermoso, ¿verdad? Como Jesús quiere que seamos como Él, compasivos. Jesús le ha dado a los creyentes algo bien importante, o sea, nosotros, su Espíritu Santo, y se nos ordena que sigamos sus indicaciones de ser compasivo. Gálatas 5, 22 al 23. Debemos de tener el corazón de Jesús para las almas perdidas, heridas, pobres, necesitadas de este mundo. Las Escrituras dan a entender claramente que si no tenemos compasión o amor por los demás, entonces no reconocemos a Dios. Primera de Juan 3:17. Vamos a leerlo. Vamos a leer la Primera de Juan 3:17. Cómo Dios quiere que seamos compasivos. Pero ¿cómo batallamos en esto? Pero el que tiene bienes de este mundo, fíjese lo que dice la palabra. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, yo me voy hasta el 18. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Eso es lo que Dios quiere. Por eso esta clase se denomina compasión en acción. Porque Dios no quiere que seamos nada más personas que tengamos compasión como sentimiento, sino que lo pongamos en acción, ¿verdad? No podemos estar desprovistos nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no podemos estar desprovistos de compasión y aún así llamarnos cristianos. La compasión es de suma importancia para revelar la autenticidad de nuestra fe en Cristo. La compasión y el amor son como nos identificamos como discípulos de Cristo. Sin ella no somos más que platillos ruidosos, platillos de batería ruidosos. Así que tenemos que tener mucho cuidado en esto, ¿verdad? Porque Dios conoce la profundidad de nuestro corazón. Pero ojo, todo tiene su lado especial. Quiero que escuche esto. Ser compasivo no significa estar de acuerdo o aprobar las decisiones de los demás. Claro, no todas las posturas son correctas y en ocasiones uno debe ser firme al defender los valores esenciales de los seres humanos. Pero lo que sí es claro es que nuestras palabras y actitudes deben ser hechas con gracia. Y nuestra actitud hacia los demás debe ser llena de compasión. Cuando nos ponemos en los zapatos de los demás, podemos soportar sus cargas y así realmente cumplir la ley de Cristo. Por eso es bien, pero bien importante que nosotros estemos siempre clamando al Espíritu Santo. Siempre clamando al Espíritu Santo para que nos lleve a hacer siempre lo correcto. Pero claro, Dios tiene que ver un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto. Él, para bendecir a otros, Él siempre va a utilizar, Dios, los corazones que estén dispuestos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros vemos
gente que es dura, gente que tiene un corazón de piedra, ahí Dios no puede hacer uso de esa persona porque la ve con un corazón duro. Fíjese, aquí hay una parábola en Lucas 10 que me gusta mucho y esta parábola es bien conocida. Es versículos 25 al 37 en la Nueva Versión Internacional. Dice, en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Llama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Qué hermosa enseñanza, qué bonita enseñanza, a mí me gusta mucho. ¿Cómo pasó un religioso, un sacerdote, y no hizo nada por aquel infortunado? Pasó un levita, un hombre que adoraba a Dios con sus cantos y todo, y tampoco hizo nada. Pero un hombre que era un samaritano, era un hombre hasta cierto punto repudiado por los judíos. Un hombre que pues nadie apostaba ni 3 cacahuates por él, fue el que se compadeció de aquel infortunado. Y muchas veces nosotros queremos, como yo le decía al principio de esta clase casi, y muchas veces queremos agradar a Dios según nosotros, porque a Dios no lo vamos a agradar con religiosidades, ni con obras para que nadie nos gloriemos, ¿verdad? A veces creemos que haciéndole daño a los demás, o no sé, ¿verdad? No compadeciéndonos de las situaciones que pueda estar pasando otro ser humano, pero creemos que yendo a la iglesia y adorando y cantando y todo, podemos estar tapando aquel bache que estamos abriendo nosotros con nuestras propias obras. Qué importante es, ¿verdad?, que todo nuestro ser actúe conforme a la perfecta voluntad de Dios. Que nuestro corazón esté en sintonía con el de Dios. Que todo lo que tú y yo hagamos sea de acuerdo a la perfecta voluntad del Señor. Porque nosotros pensamos de una manera y Dios piensa de otra, ¿verdad? ¿Y cuántas veces hemos visto, te digo, a lo mejor yo lo puedo decir por mí, o a lo mejor yo le pido a Dios, Señor, tráeme a memoria, ¿verdad?, alguno de estos eventos en los cuales a lo mejor yo pude haber visto algo de necesidad en alguien. No recuerdo, digo, qué bueno que el Señor con su Espíritu Santo nos traiga memoria para estar limpiando nuestro corazón, para estarnos arrepintiendo de todas aquellas obras que hemos hecho malas delante de Dios. Nosotras, todo lo que hagamos,
en beneficio de personas realmente necesitadas. Todo eso va a traer una compensación, una recompensa eterna, eterna. Y no hay que hacerlo por esa recompensa que Dios nos da, sino porque somos hijas de Dios. Así que de hoy en adelante hay que pedirle al Espíritu Santo, si tú todavía no lo haces, que vaya a esos lugares profundos, esos lugares oscuros de nuestro corazón en los cuales todavía no está Dios. En la palabra del Señor en Ezequiel dice que Dios nos dará un corazón de carne y no de piedra. Y muchas veces estamos tan endurecidos por los golpes de la vida. ¿Y yo por qué voy a hacer esto? ¿Y por qué acá? ¿Y por qué allá? Por soberbia, por orgullo, porque estamos muy lastimados, porque estamos muy heridos, porque traemos mucho rencor. Eso nos impide muchas veces actuar con compasión, porque le hemos dado paso a esos sentimientos, a esos espíritus que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, que son en contra de Dios, como lo es la amargura, el resentimiento. ¿Yo por qué voy a hacer si a mí nadie me ayudó? ¿Ha escuchado usted esas expresiones? De gente amargada que dice, no, yo no tengo por qué hacer esto, a mí nadie me ayudó, yo me la rifé solo o sola. Pues estos son pensamientos y sentimientos egoístas. Son sentimientos porque todo lo que tenemos usted y yo, esas oportunidades que nosotros tuvimos, son por la gracia y la misericordia de Dios, como ya lo explicamos. El único que es la compasión viva, viviente, es Dios. Es la fuente, el manantial inagotable de compasión, de amor, de misericordia, de gracia, de perdón. Usted y yo no merecíamos ser perdonados, no merecíamos nada. Sin embargo, por la compasión de Dios que nos mandó a su Hijo Jesucristo, que no escatimó ni a su Hijo Jesús, somos perdonados de tanta miseria, de tanta maldad. Qué tremendo es esto. Qué contrario es el experimentar compasión a experimentar venganza con alguien. Cuando nosotros ya hemos sido perdonados por un Dios que es bueno, que es santo y que es perfecto. Yo te invito para que este día, ¿verdad? En este momento que tú estás viendo esta clase con todo el corazón, al igual que yo, le pidamos al Espíritu Santo que nos traiga memoria a lo mejor esos momentos crueles que tú y yo hemos demostrado a los demás, que nos los traiga memoria para arrepentirnos, ¿verdad? Aquella indiferencia hacia el dolor, aquellas cosas que pudimos haber hecho y no las hicimos. Hay que pedirle perdón a Dios, que Dios nos siga usando de la manera correcta, porque no podemos. Esto resulta contrario, resulta paradójico que tú y yo digamos, no, pues yo soy hija de Dios, yo soy cristiana. Y nuestras obras, nuestras actitudes, nuestros hechos digan todo lo contrario, que no conocemos a Dios. Qué triste es esto. Sin embargo, pues este es el día que Dios diseñó, ¿verdad? Para que tú y yo nos arrepintamos y le digamos, Señor, perdóname. No te justifiques, nada más pide perdón. El Señor, perdóname y te pido que me des oportunidad de poder demostrar que tengo de veras ese interés de caminar en pos de ti y de ser como tú eres. Gracias, Padre, por esta clase. Sin duda nos deja una enseñanza muy importante, Padre. Yo pido que tu Espíritu Santo nos siga mostrando, Señor, todo eso que está todavía sin resolver en nuestro corazón, todas esas heridas, toda esa amargura que nos impide, Señor, que nos impide demostrar ese amor, esa compasión, esa gracia, ese perdón, como tú lo mostraste, Señor, para nosotros. Queremos mostrarlo para nuestros prójimos, a quienes debemos amar como a nosotros mismos. Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Gracias porque nos das la sabiduría. Gracias porque nos revelas a Jesús en nuestro corazón. Bendito seas, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu amor inagotable. Gracias por Jesús, porque por sus méritos podemos entrar confiadamente hasta el trono de tu gracia y pedir oportuno socorro y misericordia. Gracias, Señor,
por tu compasión. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos estaremos viendo la próxima clase, Dios mediante. Espero que sea de gran bendición, esta de compasión en acción.